Una vez que aparece la vida, la pregunta es ahora, ¿cómo es que se formaron las especies? La explicación es la evolución biológica. La evolución biológica consiste en los cambios en las poblaciones. Date cuenta de este detalle. Lo que cambia no son los individuos, sino las poblaciones. Cambios en las poblaciones que han dado origen a todas las especies a partir de un ancestro en común. Esto es importante. Ninguna especie aparece de la nada, todas aparecen por evolución. Y aparte que todos son parientes, es decir, que todos descienden de un primer ser vivo. La evolución biológica nos explica por qué es que hay tantas especies, es decir, nos explica la biodiversidad. Yo le pongo ideas evolutivas debido a que no todas acá son teorías. Recuerda que para que algo sea teoría tiene que estar demostrado. Las primeras ideas evolutivas son las de Juan Bautista Lamarck, cuyo libro Filosofía Zoológica es importante porque allí es donde expone sus ideas. La principal hipótesis, la del uso y desuso, es decir, si utilizas un órgano se desarrolla y si no lo utilizas se atrofia. Su teoría, aunque en realidad no es una teoría porque no está demostrado, se llama herencia de las características adquiridas. Esta teoría se basa en el mecanismo de la escalera evolutiva. La escalera evolutiva es una idea de Aristóteles, en la cual se supone que todos los seres vivos pueden ordenarse en una escalera, donde en la parte inferior están los menos evolucionados y en la parte superior está el más evolucionado. Para Lamarck, el más evolucionado es el hombre, porque para él el hombre era la perfección de todo. Entonces, Lamarck, ¿qué nos decía? Que los gusanos, por decir, querían evolucionar para convertirse en el hombre. Eso se lo va a llamar afán por la perfección. Igual, los moluscos querían evolucionar para convertirse en el hombre porque querían ser perfectos. ¿Quedó la idea? Ahora, el punto es esto, que si los gusanos evolucionan para convertirse en moluscos y luego en otra cosa hasta llegar a ser como el hombre, esto de acá queda vacío. Entonces Lamarck nos propone que por generación espontánea se forman más gusanos. Pero ¿cómo es que los gusanos cambian y se convierten en moluscos? Él nos propone un mecanismo. Primero tiene que haber un cambio en el ambiente. Y este cambio en el ambiente obliga a que haya un cambio en el individuo. Este cambio hace que el individuo adquiera características. Y luego, estas características se transmiten a la descendencia. Es decir, se heredan. Por eso se va a llamar herencia de las características adquiridas. El ejemplo clásico de esto es el cuello de la jirafa. Primero tenían que crecer los árboles. Como los árboles crecían, la jirafa tenía que estirar su cuello. Y al estirar su cuello crece, adquiere una característica. Hay un cambio en el individuo. Y luego, la característica cuello largo es heredada por la descendencia. Y así, todas las jirafas tenían cuello largo. ¿Cuál es el error de esto? Que las características adquiridas no se heredan, debido a la barrera de Weismann. Weismann hizo un experimento muy bonito, en el cual le cortaba la cola a la rata. Y se dio cuenta que por más generaciones que cortara la cola a la rata, las ratas siempre nacían con cola. La pregunta es ¿por qué? Porque él nos dijo que hay dos tipos de células en un organismo, las células somáticas y las células germinales. A las células somáticas él las llama somatoplasma y a las células germinales él las llama germinoplasma. Él nos dice que si hay un cambio en el somatoplasma, ese cambio no se hereda. Si hay un cambio en germinoplasma, ese cambio sí se hereda. En el caso de las jirafas, lo que cambia es el somatoplasma. Por eso ese cambio no debe heredarse. En el caso del experimento de las ratas, el cambio es en el somatoplasma, porque es la cola, y por lo tanto ese cambio no debe heredarse. Entonces, si así no ocurre la evolución, ¿cómo es que ocurre entonces? Quien quiere responder esto es Charles Darwin, por medio de su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Para escribir este libro, él viajó alrededor del mundo a bordo del Beagle y el principal punto de investigación fueron las Islas Galápagos, donde encontró unas aves llamadas pinzones. Él observó que los pinzones tenían muchos tipos de picos. Él se pregunta, ¿cómo es que a partir de una misma especie pueden haber tantos tipos de picos? Obviamente tú ya sabes la respuesta, pero él no lo sabía. Si bien es cierto que Darwin escribió su libro solo, la teoría la propone junto con Wallace.
Darwin trabajó en las Islas Galápagos y Wallace en el archipiélago malayo. Son estos los pasos que tiene que seguir para que haya selección natural. El primer paso es que en toda población tiene que haber variación. Luego tiene que haber sobrereproducción. Dicho de otra manera, nacen más de los que sobreviven. Darwin observó que una tortuga podía poner 300 huevos. Sin embargo, solamente una cría llega a ser adulta. Y él se pregunta, ¿por qué pone tantos huevos? Y es más, ¿por qué no todos llegan a sobrevivir? Y luego se da cuenta de que existe la lucha por la supervivencia. Eso está explicado por la competencia, debido a que la población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. Estas ideas son de Malthus y ahora se utiliza para explicar la lucha por la supervivencia. Dicho de otra manera, los seres vivos están en constante lucha porque cada vez hay más individuos, pero menos recursos. Y solamente sobrevivirá el más apto. ¿Pero quién es el más apto? El que tiene las mejores variaciones. El siguiente paso es la reproducción diferencial. No se reproducen todos, solo se reproduce el que sobrevive. ¿Y quién sobrevive? El más apto. Por lo tanto, al reproducirse, transmite las mejores variaciones a la descendencia. Con el tiempo, las variaciones se van acumulando a tal punto que los descendientes son muy diferentes de sus antepasados. Ahí podremos decir que ya se formó una nueva especie. En el caso de las jirafas, para Darwin, al inicio tenían que haber jirafas con cuello corto y jirafas con cuello largo. Las jirafas con cuello largo eran las más aptas porque podían alcanzar a los árboles. Por lo tanto, las jirafas de cuello corto morían porque no podían alimentarse. Como la jirafa de cuello largo sobrevivía, se reproducía y su descendiente también tenía cuello largo. Darwin nos propone un modelo evolutivo ramificado, es decir, a diferencia de Lamarck, que nos proponía un modelo evolutivo lineal basado en una escalera, Darwin nos propone un modelo basado en un árbol. Para Lamarck, la evolución era vertical. Para Darwin, la evolución es horizontal, debido a que las ramas crecen hacia los lados, las ramas del árbol. Para Darwin, la evolución era gradual, es decir, de a poquitos. Era un proceso, por lo tanto, continuo. No es que había una especie y al día siguiente aparece otra especie, así no. Y además va de lo simple a lo complejo. El problema con la teoría es que habían dos grandes huecos, dos grandes cosas que faltaba explicar. Como el primero, es cierto que hay variación, pero ¿de dónde viene la variación? Darwin no sabía explicarlo. Además, ¿cómo es que ocurre la herencia? Tampoco sabía explicarlo Darwin porque Darwin nunca conoció a Mendel. Y es aquí donde entra Hugo de Vries. Hugo de Vries nos intenta explicar justamente lo que no nos puede explicar Darwin. Él nos presenta su libro llamado La teoría de la mutación y nos dice que la mutación produce variación y nuevas especies. Él redescubrió el trabajo de Mendel. Es por eso que ella podía explicar lo que Darwin no podía explicar. Date cuenta, él nos dice que la mutación produce la variación y al conocer el trabajo de Mendel sabe cómo es que ocurre la herencia. Él trabajó con una plantita llamada Enotera lamarckiana y su modelo evolutivo es saltacionista o discontinuo. Como para él la mutación produce variación, él decía, aparece una mutación, una nueva especie, otra mutación, otra nueva especie. Por eso se dice mutacionista o saltacionista, porque la evolución para Hugo de Vries sería rápida, debido a que a mayor número de mutaciones, mayor número de especies. Se tiene en cuenta la teoría de Dobzhansky. Él nos escribe un libro llamado La genética y el origen de las especies, donde nos propone la famosa teoría sintética o teoría moderna de la evolución. Se llama teoría sintética debido a que se forma de la unión de dos grandes ideas, las ideas de Darwin más las ideas de Mendel. Él nos propone que la evolución es un cambio genético en la población, y para que este cambio genético ocurra tiene que haber fuerzas, como la mutación, el flujo génico, la deriva génica, la selección natural y el apareamiento selectivo. La mutación es importante porque produce nuevas variaciones. El flujo génico es la migración, es decir,
que los individuos vayan de una población a otra llevando genes. La deriva génica es el aislamiento de una población pequeña, por lo tanto produce pérdida de genes. La selección natural es importante, pero date cuenta, para Dobzhansky la selección natural no es la fuerza de la evolución, sino una de las fuerzas de la evolución. Igual como la mutación, que para Hugo de Vries era la fuerza de la evolución, pero para Dobzhansky la mutación es una de las fuerzas de la evolución. El apareamiento selectivo consiste en que cada individuo escoja su pareja. Por lo tanto, en una población van a abundar las características que son más escogidas.